Tesalonicenses capítulo 2. La semana pasada nos quedamos en el verso 10. Amén. Entonces vamos a hablar desde el verso 11 hasta el verso 20. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, desde el verso 11 hasta el verso 20. Y cuando lo dice puede decir un amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bueno, puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Este es el tema 4. Recordemos que la serie de esta, o de lo que se trata la carta, básicamente la primera carta de los Tesalonicenses, y la segunda se trata sobre la santidad de la iglesia y el retorno de Cristo, porque esa es la condición que el Señor quiere encontrarnos cuando Él venga en el arrebatamiento de la iglesia. De esa manera encontrarnos en santidad. Entonces nosotros, al leer las dos cartas, eso es lo que vamos a encontrar. Y bueno, en este tema 4, como título es mi disposición para recibir la palabra de Dios. Este es el tema que vamos a desarrollar hoy en estos textos: mi disposición para recibir la palabra. El tema 1, nosotros vimos, hermanos, que nace la iglesia de Tesalónica en medio de gran oposición. Ya lo hemos estado mencionando. Fue tan grande la oposición que Pablo y Silas, ya lo vimos aquí en uno de los textos, fueron expulsados, salen huyendo de noche. Y entendemos que Pablo, lo volvimos a leer ahorita en este texto, que quiso ir a verlos. Entendemos que Pablo sale preocupado, o se va preocupado de Tesalónica en qué pasó con esta iglesia. Sin embargo, después de que Pablo recibe buenas noticias de que la iglesia perseveró, eso le causa mucho gozo. Eso lo vimos en el tema 2, cuando Pablo envía a Timoteo a Tesalónica. Él estaba en Atenas porque quiere saber cómo está la iglesia. Pablo recibe buenas noticias, y en ese tema 2, como título fue, Pablo recibe buenas noticias de los tesalonicenses, porque es una buena noticia, hermano, que los hermanos sigan perseverando. Esa es una muy buena noticia, que
que los hermanos pasen pruebas, pasen adversidades, pero que sigan perseverando. En el tema 3, después de que Pablo recibe buenas noticias, el tema 3 fue como título un ministro ejemplar, y eso lo vimos la semana pasada. Lo estuvimos viendo desde el verso 1 hasta el verso 10 del capítulo 2, y Pablo les recuerda a los tesalonicenses cómo fueron ultrajados en Filipos. Seguramente traían las marcas en sus cuerpos, seguramente traían cicatrices de los azotes que ellos habían recibido. Les deja saber que su predicación no fue por error, ya lo explicamos eso la semana pasada, no fue por impureza, no fue por engaño, no usaba palabras lisonjeras, no buscaba a gloria de los hombres ni de nadie, a diferencia de los falsos maestros y de los filósofos que abundaban en ese tiempo. Y él usa la palabra nunca, porque nunca usamos. O sea, en su mente nunca estuvo él de elogiar a los hombres. Siempre en su mente y en su corazón estuvo predicar la palabra de Dios, a pesar de la gran oposición que él atravesaba. Luego les expone también a los tesalonicenses que él fue tierno con ellos, pero les hablaba la verdad. Les hablaba la verdad. Y hace una figura como una nodriza, si recuerdan, ¿verdad? Hace una figura como de una nodriza que tiene el propósito de cuidar y nutrir. Es lo que hacen las babysitters, ¿verdad? Cuando uno lleva a un niño a que lo cuiden, pues el papá o la mamá quieren que a su niño que lo están cuidando, pues precisamente quiere que lo cuiden y que lo nutran. Y él hace una figura en el capítulo 2, verso 2, cuando dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Más adelante en el verso 8 les deja saber el gran afecto que les tenía, cuando dice: tan grande nuestro afecto por vosotros. Y bueno, hermano, se entiende de que Pablo los amaba, y esto nos enseña que es inevitable, hermano, que en el ministerio, mire bien, se desarrolle una bonita amistad, pero una amistad basada en el amor de Dios, una amistad basada en la sinceridad, con el único fin nada más de edificarnos unos a otros, de edificarnos unos a otros. Pablo les recuerda también cómo él trabajó con sus manos para no ser gravoso, porque tenemos que recordar que también él hubo momentos, trabajaba, ¿no?, para no ser gravoso para ellos. Y por último, en el texto 10 del capítulo 2, si usted lo ve, le deja saber virtudes espirituales que vieron en Pablo y en Silas. Mire lo que dice el verso 10 del capítulo 2: vosotros sois testigos. Es decir, no lo podían desmentir, no lo podían desmentir. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Eso lo habían visto los de Tesalónica en Pablo y en Silas. Cuando él usa la palabra santa, está hablando de consagración, es decir, los tesalonicenses veían que Pablo era un hombre consagrado, y una persona que se consagra a Dios, hermano, se le va a mirar en su forma de conducirse, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Se le tiene que ver. Una persona, un hermano que se consagra, una hermana que se consagra, se le va a ver. Y luego nombra que fueron justos, habla esto de sinceridad, y habla también de que fueron irreprensibles. Esto no habla de perfección, porque nadie es perfecto, el único perfecto es Cristo, amén. Pero aquí cuando habla de irreprensibles, habla de que no era llamado a cuenta, de que él no lo acusaban. Quizás lo acusaban los falsos maestros, pero sin pruebas, amén. ¿Y quién puede llegar a decir esto, tener esta altura, verdad? ¿Quién puede? Bueno, vamos en ese camino, amén. Ahora, ¿qué va a poner Pablo desde el verso 11 hasta el verso 20 del capítulo 2, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy? Como dice el tema, los tesalonicenses tuvieron una muy buena disposición para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros dividir estos textos desde el verso 11 al 20? Lo podemos dividir que desde el verso 11 al 12 expone otra figura, como un padre hace dos cosas con sus hijos: exhorta y consuela. ¿Ok?
Desde el verso 13 hasta el verso 16 expone la forma como los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios y no como palabra de los hombres. Y desde el verso 17 hasta el verso 20 expone cómo él anhelaba visitarlos, pero el adversario le hizo estorbo. Lo estorbó en más de una ocasión. Amén. Pablo en estos textos mira el resultado en la vida de ellos cuando alguien, hermano, recibe la palabra del Señor. Cuando alguien recibe la palabra del Señor. Y lo primero que nombra en el verso 11 y 12, él muestra otra figura, son figuras las que está mostrando, de cómo un padre hace dos cosas con sus hijos. ¿Qué hace un padre con sus hijos? Los exhorta. Uno exhorta a sus hijos cuando andan mal, pero también los consuela. Aunque ya crezcan los hijos, uno los sigue exhortando, pero también uno los consuela. Recordemos que está usando él una figura. Y para enfatizar, hermano, aquí Pablo no está enseñando la falsa enseñanza de la paternidad, no está enseñando eso hacia un hombre, porque nuestro Padre espiritual es Dios. Amén. Porque Pablo está haciendo una figura nada más. Y mire cómo comienza, versículo 11. Estamos ahí porque vamos a ir texto por texto. Dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre, mire la figura que está haciendo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ahora, en este texto, hermano, Pablo le sigue recordando cómo él les predicó de una manera constante, así como un padre constantemente le está hablando a sus hijos. Le está hablando a sus hijos. La palabra exhortar en este texto tiene que ver con predicar. Tiene que ver con predicar, mas sin embargo también la palabra exhortar en el texto griego tiene que ver con amonestar. ¿Por qué? Porque cuando se predica el evangelio, hermano, es inevitable que no se nos amoneste. De una forma muy natural, cuando el evangelio se predica, el evangelio, hermano, amonesta constantemente el pecado. Y si en algo batallamos nosotros es precisamente con eso, con el pecado. Cuando un predicador se para en un púlpito y se pone a predicar la palabra de Dios, va a ser inevitable que amoneste. Recordemos que tiene que amonestar con la gracia de Dios, no en la carne. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del evangelio. Esa es amonestar el pecado, amonestar la insujeción, nos llama a una disciplina, amonesta la mala manera de vivir. Cuando uno escucha el verdadero evangelio, como nosotros estamos batallando con actitudes pecaminosas, nos va a amonestar. Ese es el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para direccionarnos hacia dónde, hermanos, hacia la santidad. Amén. Entonces Pablo está diciendo, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, esa es la figura, dice, exhortábamos, les predicábamos, y en esa predicación los amonestábamos las actitudes pecaminosas. Mas sin embargo también dice Pablo, y consolábamos. Mira lo que dice, Entonces no solamente el evangelio amonesta nuestras actitudes pecaminosas, porque ¿quién no ha fallado el día de hoy? ¿O quién no ha tenido pensamientos que no le agradan a Dios el día de hoy? ¿O quién no tiene actitudes contrarias al evangelio el día de hoy, que una contestación, una mala mirada, renegar? Todo eso es contrario al evangelio. Mas sin embargo, dice Pablo que también consolaba. Entendemos que el evangelio consuela, hermano, también. El evangelio consuela. Dice, así como también sabéis de qué modo el Padre a sus hijos os exhortábamos y consolábamos. Consolábamos. Ahora, ¿cómo nos consuela a nosotros el evangelio, hermano? ¿Cómo nos consuela? Diciéndonos, pobrecitos y mis hermanos, o sobándonos la espalda,
O ven, hermano, mira, te voy a abrazar, te voy a hacer piojito y te voy a consolar. ¿Cómo nos consuela? ¿Ok? Esa no es la forma de consolar. Esa no es la forma bíblica que el Evangelio consuela. Entonces, ¿cómo nos consuela el Evangelio? Bueno, nos consuela con las promesas que Dios da a través de Cristo. Con las promesas que Dios da a través de Cristo. Una de ellas, Él estará con nosotros siempre. Ese tiene que ser un consuelo para nosotros. Otro consuelo, que Él vendrá por su iglesia. Ese es un consuelo. Otro consuelo, que un día, hermano, cuando estemos con Cristo, se acabará el llanto, se acabará el dolor y tendremos un cuerpo glorificado. Ese es un consuelo. Esa es la forma como el Evangelio consuela. Cuando Jeremías, bueno, el año pasado vimos todo el libro de Jeremías. Cuando Jeremías entró en un desánimo, no sé si se acuerdan los que vieron los que escucharon la serie. Cuando Jeremías entró en un desánimo, porque ¿quién no se desanima? Jeremías le dice al Señor dentro de su queja, en el capítulo 15 de Jeremías, le dice: Señor, tú lo sabes, acuérdate, visítame, yo comí tus palabras, no me senté en compañía de burladores, no me engreí a causa de la profecía, porque los que dicen que son profetas en el tiempo de hoy, se le levanta el ego, ¿verdad? Dice Jeremías: no me engreí a causa de la profecía, me senté solo. Jeremías estaba expresando su queja y viene Dios y lo consuela. Pero ¿cuál fue el consuelo de Dios a Jeremías? ¿Sí recuerdan? El consuelo de Dios a Jeremías fue: Jeremías, arrepiéntete de tu pecado. Ese es el consuelo que le dio Dios. Señores, que me siento solo, señores, que esto, arrepiéntete de tu pecado. En Jeremías 15:19 Dios le contesta, dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Si me explico cómo Dios viene y lo consuela: conviértete, arrepiéntete de lo que estás pensando, yo estoy contigo. Las promesas de Dios, hermanos, son fieles y verdaderas. Entonces, ¿cómo Pablo consolaba a los tesalonicenses? Por medio de la predicación del Evangelio. Y uno de los mejores consuelos que Dios nos da a nosotros es, hermano, abrir la Biblia y leer la palabra de Dios. El día de hoy hay culto, voy a la iglesia porque el Señor me va a hablar. Ese es uno de los mejores consuelos. Sigue diciendo el texto. ¿Estamos ahí? El verso 11 dice: así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos, dice, y consolábamos, y luego dice ahí, a cada uno. Mire cómo dice Pablo, a cada uno de vosotros. Es decir, esto habla de que Pablo, hermano, no tenía favoritismo con nadie. No es de que tenía sus grupitos o tenía favoritos dentro de la congregación. No tenía favoritismo con nadie. Esto habla de que estaba al pendiente, porque dice a cada uno. Estaba al pendiente de que cada uno de ellos recibieran la palabra. Los conocía a cada uno de ellos. Y a cada uno de ellos, mire lo que dice en el verso 12. Estamos ahí. Y os encargábamos, a cada uno de ellos, os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. La palabra encargar, hermano, es una palabra griega que significa, que es marturomai, que quiere decir dar testimonio, o sean verdaderos testigos. Recordemos, hermano, en qué contexto estaba la iglesia. Había mucha oposición y Pablo le decía: den testimonio,
Den testimonio. Algunos hermanos habían muerto por la persecución, por la oposición, y Pablo les decía, den testimonio. Tenemos que recordar que la palabra testigo en el griego es mártir, es morir por causa del evangelio. ¿Qué le dice Pablo? Y esto se encargábamos de que anduvieras como es digno del Señor que os llamó a su reino y gloria. Repito, la palabra encargar tiene que ver con, Pablo les decía, hermanos, sé que están atravesando momentos bien difíciles, sé que hay una posición bien grande, no es fácil ser cristiano, más en el contexto cómo estaba la iglesia, cómo estaba siendo atacada, y Pablo le decía, anden como es digno, den testimonio de quién nos llamó. Y bueno, somos llamados precisamente a eso. Amén, hermano. Ahora, ¿qué va a mostrar desde el verso 13 hasta el verso 16? Va a exponer la forma como los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Porque la pregunta es, hermano, cuando yo vengo a la congregación, ¿cómo yo recibo la palabra de Dios? ¿Cómo yo la estoy recibiendo? Es decir, cuando escucharon a Pablo predicar, hermano, algo ocurrió en los corazones de ellos. Cuando escucharon la predicación, algo pasó en los corazones de ellos. Cuando escucharon a Pablo, algo traspasó sus corazones. ¿Y qué fue? La palabra de Dios. Por eso les está diciendo en el verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La pregunta es, ¿cómo yo recibo la palabra de Dios? Ellos, hermanos, al escuchar a Pablo, tenemos que recordar que ellos estaban acostumbrados a escuchar a los filósofos y nada ocurría en los corazones de ellos. Nada ocurría. Pero cuando escucharon a Pablo, seguramente sintieron muy diferente. Seguramente dijeron, bueno, esto que está hablando es diferente a lo que hablan los filósofos. ¿Por qué la palabra de Dios? Dice el texto 3, ¿estamos ahí? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 4 cosas expone Pablo aquí. Número 1, Pablo da gracias a Dios. Número 2, Pablo expone la forma como recibieron la palabra. Número 3, la palabra la recibieron como palabra de Dios y no como palabra de los hombres. Y número 4, esa palabra actuó en la vida de ellos, así como en la vida de nosotros actúa la palabra cuando se predica de verdad el evangelio. Entonces, ¿qué nombra el apóstol Pablo en este texto 13? Número 1, lo primero que nombra es, Pablo da gracias a Dios porque los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Dice, por lo cual, nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Ahora, hermano, el apóstol Pablo está dando gracias a Dios porque Dios le permitió predicar a los tesalonicenses. Dios le permitió. Pablo daba gracias a Dios por la puerta abierta de poder predicar en esa ciudad. Y predicar la palabra de Dios, hermano, es un privilegio muy grande, pero también es una responsabilidad. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que debe de haber un gozo recíproco, hermano, que debe de haber entre el predicador y entre el que escucha la palabra. Tiene que haber un gozo recíproco. Por ejemplo, el predicador se prepara,
toma su tiempo preparando un sermón. No quiere hablar de su vida porque para eso no es llamado el predicador a hablar de su vida. Toma un tiempo de oración, dedicación, comunión. El predicador sabe que es un gran privilegio exponer la palabra de Dios y una gran responsabilidad, y Pablo da gracias por ello. Después, el que recibe, el que viene a escuchar, también está privilegiado por venir a escuchar la palabra de Dios. Nosotros estamos privilegiados, tanto el predicador como el que escucha. Estamos privilegiados, porque nos va a hablar el Señor a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que estás poniendo? Algo recíproco. Estás dando gracias a Dios de cómo Dios le permitió predicar, pero también cómo ellos recibieron, cómo escucharon la palabra. Y entendemos, hermano, que es un privilegio tanto el que predica como el que escucha. ¿Por qué? Porque no va a venir a escuchar palabra de un juez, palabra de hombre, sino palabra de Dios. El Señor me va a hablar el día de hoy. Voy a encontrar consuelo el día de hoy. Voy a venir a escuchar la palabra de Dios, y eso me va a traer consuelo a mí. Ese es un privilegio que no todos tienen, o que no todos atienden. Pablo, hermano, daba gracias a Dios porque el Señor les permite predicar, pero también que la grey escuchó. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Sigue diciendo el texto, de que recibisteis, mire bien lo que dice, de que recibisteis la palabra de Dios. Aquí aparece la palabra recibisteis. Ahora bien, según el contexto, hermano, muestra el privilegio que Dios da, repito, a los que predican la palabra. Pablo, en medio de oposición, se goza, está satisfecho, porque a pesar de las difíciles pruebas, el gozo de él es que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Ese es el gozo de él. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo recibo la palabra? Cuando vengo a escuchar la palabra del Señor. Algunos eruditos interpretan que Pablo, al escribir esto, porque recordemos, la iglesia estaba siendo atacada por los judaizantes, interpretan de que había dos grupos de personas en Tesalónica. El primer grupo era aquellos que no querían la palabra, y el segundo grupo eran aquellos que recibían la palabra. ¿Me explico, hermano? Ahora, pregunta, ¿será que en una congregación sigue habiendo estos dos grupos de personas? En una congregación, a nivel general hablando, ¿será que hay un grupo de personas que vienen y tienen un anhelo por escuchar la palabra? Cuando la escuchan la atesoran, cuando la escuchan se esfuerzan por ponerla por obra, cuando la escuchan tienen un deleite en recibirla, crecen en santidad, hay un progreso espiritual en sus vidas, se les ve el progreso espiritual, se les ve que en su vida se va reflejando el carácter de Cristo en ellos. Pero por otro lado hay otro grupo de personas que vienen, escuchan la palabra, pero al escuchar la palabra el interés de estas personas es más lo secular. El interés es, y a ver a qué hora va a terminar el culto el día de hoy. O puede ser que se resistan a la palabra. No hay un deleite en recibir la palabra. Tienen vidas estancadas. Sus vidas siguen iguales. Siguen con las mismas mañas de antes. No hay un crecimiento. Dan 3 pasos hacia atrás y uno hacia adelante. Dan 5 pasos hacia atrás y uno hacia adelante. Y están más en el mundo que en la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo recibo la palabra? Porque es un privilegio, hermano, recibir la palabra.
¿Qué nos enseña esto? La realidad que pueda haber, o la realidad que hay en la iglesia en general. Hay personas que estiman la palabra, que aman la palabra, que crecen en santidad, que se les ve un progreso espiritual, que maduran. Pero por otro lado, puede haber otros o otras personas que se estancan, que en vez de progresar, retroceden y retroceden y retroceden. Como dije anteriormente, dan 4 pasos atrás y 1 hacia adelante. Y no pueden crecer en la vida espiritual. Pablo, hermano, se encuentra con un gozo, porque a pesar de la oposición, dice Pablo, dice la Escritura, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, tiene un gozo de que recibieron la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo recibo la palabra? Amén. Amén. Dice ahí el texto, dice, la recibiste no como palabra de los hombres, sino según es en verdad, dice Pablo, la palabra de Dios. Repito, Pablo daba gracias porque los tesalonicenses recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que estos griegos, que son también los tesalonicenses, estaban acostumbrados a escuchar filósofos. Estos filósofos fanfarroneaban, predicaban la metafísica, la filosofía aristotélica, la estética, la famosa teoría de los 4 humores que se ha penetrado en la iglesia. No sé cuántos de ustedes saben eso. La teoría de los 4 humores, que flemático, que sanguíneo, que melancólico, que colérico. ¿Han escuchado eso? Eso se ha penetrado en la iglesia. Que el flemático, que tiene mucha flema y que es calmado, indiferente, que el sanguíneo, que es valiente, que el colérico, que tiene bilis amarilla y que tiene mal temperamento y que es mecha corta y que es fácil de enojar, y que es melancólico, que tiene bilis negra y que es depresivo, soñoliento, que se abate fácilmente. Y eso ha penetrado, eso ya existía, hermano. Esas teorías abundaban antes de Cristo y después de Cristo. Y la gente iba a escuchar palabra de hombre, esas palabras de hombre. La gente iba a escuchar esas filosofías y que aún ahí, ahorita en la iglesia han penetrado, hermano. Y entendemos que el problema del hombre, hermano, no es que melancólico, sanguíneo, ni que no, el problema del hombre es el pecado. Ese es el problema del hombre, el pecado. Ellos iban a escuchar ese tipo de mensajes y salían huecos. ¿Qué dice Pablo? Recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, dice, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Es decir, Pablo, hermano, les está diciendo que cuando ellos escucharon la palabra, entendieron que había algo distinto. Recordemos, ellos estaban acostumbrados a escuchar filósofos. Les aplaudían, ¿verdad? Como lo pusimos en la clase pasada. Pero cuando escucharon a Pablo, dijeron, aquí hay algo distinto que ha penetrado, que ha traspasado mi corazón. Cuando ellos escucharon a Pablo, entendieron que no es palabra humana. Seguramente dijeron, esto es palabra de Dios. Y qué importante es, hermano, que en la congregación se predique palabra de Dios. Hermano, cuando Dios nos habla no es cualquier cosa.
El Salmo dice que cuando Jehová habla, el hombre calla. Cuando Dios habla, todo se sujeta. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo estoy recibiendo la palabra de Dios? En un culto, hermano, es necesario hablar textos y textos y textos. Exponer la palabra de Dios. Dice Pablo, la recibiste no como palabra de hombres. Repito, recordemos que estaban acostumbrados a escuchar palabra de hombres, filósofos, de renombre. Pero cuando escucharon la palabra de Dios, algo, hermano, pasó en la vida de ellos. Ellos entendieron que era palabra de Dios. Seguramente dijeron, esto no es como lo enseñan los filósofos. Ellos sintieron, hermano, la espada que atravesó en sus corazones. ¿Y qué nos enseña esto? Esto nos enseña a diferenciar nosotros cuando es palabra de Dios y cuando es palabra de los hombres. Cuando usted escucha una prédica en YouTube, que en YouTube no todo es malo, hay predicadores de sana doctrina, pero hay predicadores malos. Usted tiene que diferenciar que es palabra de Dios y que es palabra de los hombres. Amén. Y por último dice Pablo en el verso 13, dice, la palabra de Dios, la cual actúa. Mírelo cuando se predica la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes, y también en nosotros. Amén. Si mira el texto, al final del verso 13. Sino que según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La palabra actuar, hermano, es una palabra griega que es energeo, que significa operar, eficaz o eficiente, como una espada, como un bisturí. Lo mismo que nombra Hebreos 4:12 cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Pablo dice la cual actuó, él sabe que la palabra, hermano, haciendo la figura de una espada, traspasó los corazones de ellos, algo distinto que nunca habían escuchado ellos. No hay forma, hermano, de crecer en la vida cristiana si no se imparte la palabra de Dios. No hay forma. No lo hay. La única forma de poder crecer en la vida cristiana es cuando se nos imparte de una manera sana la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de eso conocemos el carácter de Dios, conocemos los atributos de Dios. Hermano Pablo con una seguridad dice, la palabra que yo les prediqué actuó en ustedes. Fue eficaz porque es palabra de Dios. Por eso, en más de una vez, él tira por basura lo que era antes. Porque sabe que eso no ayuda a nadie. Que fariseo, y da su lista. Porque eso sabe que no va a ayudar a nadie, no va a sacar a nadie de las tinieblas. Por eso en Corintios dice también, porque no nos predicamos, dice Pablo, a nosotros mismos. O sea, él dice, yo no voy a hablar de mí en el culto. Porque nada de eso traslada de las tinieblas a la luz a alguien más que la predicación del Evangelio. Dice ahí, la cual actúa en vosotros, en nosotros. Es decir, les prediqué la palabra de Dios. Esa no falla, hermano. Esa es infalible. Esa nos bendice. Esa nos consuela. Esa nos disciplina. Esa nos juzga. Esa nos pone en orden. La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no es como un tipo buffet. Nosotros podemos tomar lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
La palabra que recibieron es según es verdad, dice. Una palabra que actúa, una palabra que es viva, una palabra que hace la obra, una palabra que tiene el poder transformador, una palabra que regenera, una palabra que santifica, una palabra que nos hace madurar y una palabra que nos va a perfeccionar por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo actuó la palabra de Dios en la vida de estos corazones transformados? Mira lo que dice el verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser como imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Imagínese, hermano, ver a la iglesia de los tesalonicenses y decir, bueno, esos hermanos de esa iglesia, mire que se parecen mucho a los de la iglesia de Jerusalén. ¿En qué? En cómo viven, cómo hablan, cómo caminan, cómo actúan. Viene persecución y le dan gloria a Dios. Vienen pruebas y le dan gloria a Dios. Se hicieron imitadores. Miren lo que causó la palabra. Vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Miren lo que causó la palabra que Pablo les predicó, hermano. Llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea. Es decir, en medio de persecución, en medio de adversidad, ellos fueron fieles a la palabra. Ellos, hermanos, se pudieron mantener, pudieron seguir adelante, pudieron perseverar porque se les impartió la palabra, porque es la única que edifica. Si yo me paro aquí, hermano, y me pongo a platicarle de mis sueños, y hermano, mire que yo soñé que el otro, ¿a quién le va a edificar eso? Esa no es palabra de Dios. Mira, hermano, que el día de hoy hice esto. Y estaba cortando la yarda, pero mi barriga no me dejó. Y luego me fui al jandín, hermano, y me quise agachar a amarrar los zapatos y mi barriga no me dejó. Nadie sale edificado por eso, hermano. ¿Qué está diciendo Pablo? Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Perseveraron, fueron constantes a pesar de la adversidad. Hermanos, ¿quién produce eso sino el Señor? Por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Ellos se pudieron mantener, ellos pudieron seguir adelante porque se les impartió la palabra del Señor. Verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús, y mira lo que dice, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los profetas del Antiguo Testamento, la palabra que ellos predicaban les causó que los maltratasen hasta morir. Ejemplo, Jeremías predicó casi más de 48 años y puro sufrimiento, hermano, de Jeremías. El año pasado hablamos de todo el libro de Jeremías. Lo expulsaron de la ciudad, lo expulsaron de su casa, su familia le dio la espalda. Isaías, dice Pablo, a sus propios profetas, y ahora la iglesia, Esteban, el mismo Pablo, los mismos tesalonicenses. Verso 16, dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué está poniendo Pablo? Que aquellos que se oponen a la palabra de Dios, ¿qué va a venir, hermano? Ira. Ira. Una persona que rechaza la palabra, hermano, ¿qué viene? Va a venir ira. Una persona que desobedece a la palabra, una persona que toma la palabra como un buffet y solo toma lo que le gusta,
¿qué viene? Ira. Una persona que no quiere de la palabra, su destino es la ira de Dios. Porque esto es como estar delante de un juez, hermano. Cuando yo leía esto, yo lo veía que esto es estar como delante de un juez, cuando el juez está dictando la condena y el juez dice, tu pago será $500 por el ticket, más 3 años de cárcel para que aprendas, más 5 años de probation, y el sentenciado dice, no, yo quiero pagar los $500, lo demás no lo quiero. Solo toma lo que quiere o lo que le conviene. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice, pidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquel que rechaza la palabra, aquel que no quiere la palabra, aquel que impida que se escuche la palabra, viene ira de Dios. O aquel que solamente agarra lo que le conviene de la palabra, solamente viene ira de Dios. Porque hay personas que dentro del cristianismo que así puede ver, yo nada más quiero esto de la palabra de Dios, lo otro no lo quiero. ¿Qué es eso, hermano? Viene ira de Dios. Ahora que vas a poner desde el verso 17 hasta el verso 20, ya para terminar, Pablo expone el deseo de visitarlos, pero el adversario lo estorbó. Verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Quería verlos, anhelaba verlos. Verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, mire, ¿cómo dice, hermano? Una y otra vez. ¿Pero qué pasó? Pero Satanás nos estorbó. Quiso ir a verlos, quiso seguir ejerciendo su ministerio con ellos, pero estorbó, hubo un estorbo. Trató, pero se da cuenta que el adversario se opuso. Y cuando tú haces la obra de Dios, hermano, va a haber oposición. Va a haber oposición. Se van a presentar de vez en cuando unos cuantos estorbos por ahí, cuando tú quieres hacer la obra del Señor. En primer lugar, se puede levantar hasta tu propia carne, la pereza. Después, cosas externas. Cuando tú, hermano, te levantas y dices, voy a hacer la obra del Señor, se te van a presentar estorbos. Tienes que saberlo. Estorbos. Verso 19. Por lo cual, dice verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo quería ir a verlos para que se confirmaran y ellos pudieran terminar su carrera hasta que venga el Señor. Amén. Entonces la pregunta es, hermano, ¿cómo yo recibo la palabra? Cuando es palabra dura, cuando es palabra de exhortación o de consolación, ¿cómo yo la recibo? Amén. Amén. Seguimos el próximo miércoles en el capítulo 3. Vamos a ponernos de pie.